Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a tu canal, tu máster te saluda. Me solicitaron realizar el video DNS sobre HTTPS de una manera más rápida, sencilla, y lo vamos a hacer desde cero, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos. Primero necesitamos abrir Winbox y encontrar nuestro MikroTik con el que vamos a trabajar y le damos conectar. Como es por primera vez en la versión 7.6, le vamos a poner una clave al router para poder ingresar con contraseña. Entonces vamos a ingresar nuevamente al router y ahora le vamos a poner la contraseña que hemos elegido y listo. Ya estamos dentro del router. Necesitamos darle internet. Así que nos vamos a ir a IP de HCP client, vamos a darle más, vamos a darle sobre la interfaz Ether 1 y esperamos a que resuelva una dirección. Listo. Ahora vamos a darle a IP Firewall NAT más, vamos a darle en la acción va a ser enmascaramiento y vamos a darle la source NAT Our Interface Ether 1. ¿Listo? Ya tenemos acá. Listo. Ahora vamos a dar un direccionamiento para tener internet. Vamos a IP addresses más, estamos por la interfase 5, 192.168.5.1/24, damos a la interfase Ether 5, es nuestra salida LAN. Luego le vamos a poner, en los DNS ya tenemos acá el automático, así que vamos a ponerle IP de HCP server para darle internet a la LAN, en este caso, en la interfase 5, siguiente, listo. Ya tenemos internet acá en el equipo, vamos a ver acá, ping 1.001 Cloudflare y ya tenemos internet. Vamos a verificar si nosotros también tenemos red. Acá vamos a ver Windows R, nspa.cpl y vamos a verificar si nuestra tarjeta de red tiene internet. Acá, estado, detalles, ya le asignó direccionamiento, ya tenemos internet, entonces vamos a verificar acá, CMD, vamos a ir al símbolo de sistema y vamos a darle ping 1.001. Sí, ya tenemos internet navegación. Entonces, entramos acá a nuestro MikroTik. Ya tenemos navegación. Vamos a ver IP de HCP Server. Y si lices, ya tenemos acá navegación en la laptop. MyNextDNS.io. Aquí es donde tú tienes que registrar para poder tener acceso a tu cuenta. Yo ya me registré, así que ya está vinculada a toda mi cuenta. Y le vamos a dar acá en enrutadores. ¿De acuerdo? A mí me han dado una ID en enrutadores y me voy hasta la parte final donde dice MikroTik. Ejecuta lo siguiente. Entonces nosotros vamos a ejecutar estos comandos. El primero de acá, el que es descargar el certificado. Este proceso de acá es especial porque miren, toma un tiempo. Vamos a ingresar a nuevo terminal y vamos a ir a descargar ese certificado Caserpe. Ahí lo está descargando, ya lo descargó. Entonces si nos vamos a File, vamos a ver que acá está Casert PEM, ya está descargado. Luego vamos a importar ese certificado. Podemos utilizar el código o podemos hacer la importación directamente desde acá. Vamos a ver desde acá la importación, lo hacemos en System, Certificates, Importar y le damos a dar el Casert. Esto toma un tiempo, escuchen, son regulares. Hay que esperar acá a la importación de los certificados. Hay que esperar un rato. Vamos a ver, hay que esperar un instante. Ya está. Son 100 certificados que se acaban de instalar, observen. 100 certificados. Ha tomado un tiempo, miren, pero se han instalado 100 certificados. Listo. Ahora vamos a continuar con el script, dice IPDNS server. Vamos a poner los DNS estáticos y finalmente pues vamos a activar dentro del DNS el DNS sobre HTTP. Se observen más, bajaron 141 certificados, todos se bajaron, ¿de acuerdo? Ahora vamos a una ventana terminal y le vamos a decir que llene los DNS. Vamos a ver para que vean cómo se llena estáticos. Vamos a tenerlo listo acá para que vean y le vamos a dar paste. Ahí está, ya se crearon. Y por último, vamos a activar este último comando que hace pues que se instale acá el MyDNS con mi ID, con mi identificación. Le vamos a dar Allow Remote Request, Apply, le vamos a dar OK
y tenemos que retirar, ojo, retirar en el DHCP server, cliente, perdón, vamos a retirar el uso del DNS. No vamos a usar el use DNS. Acá, dos reglas a crear para que se enrute directamente en IP Firewall. En NAT vamos a darle la regla más en la cadena DST-NAT. Vamos a darle en el protocolo TCP, el puerto destino UDP, TCP53, vamos a darle la acción que sea redireccionar. Vamos a hacer nuevamente otra regla igualita, que es Destination NAT, DST-NAT, perdón, protocolo UDP ahora. Vamos a usar el UDP, puerto 53 también, y lo vamos a hacer acción redirecta. Entonces con la acción redirect ya tenemos las dos reglas completas. Vamos a reiniciar System Reboot. Vamos a darle un reinicio para que ahora ya no cargue de manera automática el DNS. Hay que esperar un momento a que cargue. Refresh. Ya está. Acá está. Connect. Vamos a ver a IPDNS. Observen, ya no me aparece ningún servidor dinámico ni acá, nada. No aparece nada, solamente aparece mi HTTPS, DNS, Next, DNS, IO y mi ID y listo. Vamos a ver las entradas estáticas y ahora vamos a ver la caché. Sí, ya cargó, está cargando ya la caché directamente desde el DOH. Vamos a ver acá ping 1.0.0.1 y tenemos navegación. Sí, vamos a ver acá. Tenemos navegación también Windows R, CMD. Vamos a ver ping 1.0.0.1. Sí, ya tenemos navegación. Entonces estamos ahora listos ya para trabajar con alta seguridad, porque ya no tenemos expuesto nuestros DNS para el ataque man in the middle. ¿De acuerdo? Entonces quedó. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho en sí? El script es súper sencillo. Vamos a darle un export y acá tenemos lo que se hizo. Tenemos los DNS estáticos, tenemos las reglas de NAT y de redirect listos. Tenemos acá el DNS, Allow Remote Request, y se usa el DOH Server de Next DNS IO con mi código verificado Yes. Si ingresamos aquí, dice todo bien, este dispositivo está usando Next DNS con esta configuración. De esta manera, ustedes ya van a poder navegar con tranquilidad y sin problemas. Vamos a ver, entramos acá al navegador Google. Listo, tenemos navegación sin problemas. Entonces, eso sería todo por el video. Suscríbete al canal. Espero que te haya gustado. Voy a dejar la configuración del script en la parte inferior de la página. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos vemos.